Amada iglesia, ¿cómo están? Qué maravilloso es estar nuevamente compartiendo la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos el día de hoy? Porque Dios es bueno y maravilloso. Les comento que vamos a continuar con la serie que habíamos empezado, esta serie que sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. ¡Qué ricura! Eres gracioso. El día de hoy vamos a continuar con la serie, el capítulo 2. Te pido que tú y yo podamos ir rápidamente a nuestra escritura, al Evangelio de Juan 15:2, que dice así: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que puedan dar más fruto. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey. Hoy venimos ante tu presencia para darte toda la gloria, toda la honra. Tuyo es el poder, Padre. Te damos gracias. Ayúdanos a desmenuzar la palabra, a comprenderla. Abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos tener mayor luz y comprender cada cosa que tú nos quieres entregar, porque sabemos que será de provecho para nuestras vidas. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El capítulo 2 va a llevar por título El jardín de la gracia. Sí, sí, iglesia, el jardín de la gracia. Qué ricura, ¿verdad? Qué precioso es estudiar la palabra. Quiero que tú te imaginas en este momento, imagínate un jardín hermoso. Estás mirando ese jardín precioso, hermoso, en el resplandor de su belleza, pero de su vida. Es el centro, en ese centro de ese jardín, porque alrededor hay muchas flores, hay muchos árboles, pero en el centro hay un árbol, el árbol de la vida. Este jardín representa la presencia de Dios y de su gracia hacia la humanidad. La historia de un jardín es el principio donde Dios crea a Adán y Eva y los coloca en ese jardín de la gracia. Les dio un mandamiento y les dijo: no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán y Eva desobedecieron y el resultado de esa desobediencia trajo el pecado, ingresó al mundo ese pecado. ¿Qué sucedió cuando pecaron ellos? Inmediatamente hubo la separación de Dios con la humanidad. En el jardín de la gracia, en el cual había vida y abundante vida, pero todo era hermoso, bello y precioso, fue cerrado para Adán y para Eva ese jardín precioso. Pero Dios prometió la restauración de esa relación maravillosa con la humanidad, porque Jesús es el árbol de la vida plantado en ese jardín de la gracia. A través de su muerte y su resurrección, Él nos ofrece una salvación y nos permite volver nuevamente a ese jardín de la gracia. ¿Y cómo vamos a disfrutar maravillosamente ese jardín de la gracia? El Dios poderoso piensa en ese corazón eterno, en esa eternidad que pone en nuestras vidas para que tú y yo podamos disfrutar ese jardín de la gracia de una manera especial. El día de hoy vamos a desarrollar 5 puntos que quiero que tú tomes atención de una manera muy especial, porque sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Punto número 1. La gracia de Dios, un tapiz de colores. El jardín de la gracia, en ese jardín hay una diversidad de colores de gracia. Es un tapiz de colores. A lo largo y ancho de un jardín hermoso y bien cuidado, lleno de vida, vas a encontrar no solamente vida, sino como un tapiz de colores que pinta de colores cada una de ellas. Y que eso atrae su belleza, trae fortaleza y nos da la capacidad de disfrutar en todo el resplandor de ese jardín de la gracia. La multiforme gracia de Dios implica una diversidad de bendiciones, una diversidad de dones que cada creyente, cada hijo de Dios tiene para que pueda usar en beneficio propio, pero también en beneficio del cuerpo de Cristo. Reflejando sabiduría en el amor de Dios
y que cada una de ellas está a la disposición de ti y de mí para que podamos disfrutar de todo ese resplandor, de todo ese tapiz de colores, de toda esa belleza. Qué ricura, ¿verdad? Qué ricura y qué gracioso es nuestro Padre Celestial que nos pinta de colores nuestras vidas y nos dice: quiero que disfruten de cada una de ellas y gózanse. Y vamos a desarrollar en toda esta temporada de esta serie 6 áreas principales de cómo la gracia implica en nuestras vidas y cómo la gracia tiene aplicaciones en tiempos diferentes para que tú y yo podamos tener una vida como ese tapiz de colores gloriosamente y maravillosamente. Así como en ese jardín de tapiz de colores hay resplandor de todo, tú puedes ir y echar mano a esas rosas rojas y disfrutarlas para un tiempo determinado, ¿verdad? Pero en otro momento tú puedes disfrutar de las flores blancas que representan la paz para ti y el amor que es las rosas rojas. Pero también existen frutos dentro del jardín donde pueden ser frutos dulces, otros que pueden ser medios ácidos, dulces y ricos, pero en cada momento estos pueden representar momentos especiales necesarios para que tú y yo podamos recibirles, porque cada uno de ellos, cuando echamos manos, van a darnos resultados completamente diferentes. Es decir, la multiforme gracia de Dios está en la disposición de cada uno de nosotros. Entonces, esta multiforme gracia, el Señor nos ayuda a desglosarlo de una manera maravillosa para que tú y yo podamos recibir el conocimiento que es el logo, para que luego ese conocimiento pueda hacerse revelación en tu vida y tú puedas disfrutarlo en el momento indicado, cuando sea necesario, porque el jardín de la gracia, ese tapiz de colores, está a tu disposición y a mi disposición. Segundo punto, iglesia. En el jardín de la gracia hay salvación. Cuando Dios crea ese jardín de la gracia, empezó a platicar plácidamente con todo el resplandor de su gloria con Adán. Él podía disfrutar de ese tapiz de colores donde todo estaba a su disposición, y luego él perdió porque él desobedeció a Dios. Fueron retirados de ese hermoso jardín bello y hermoso, lleno de vida, ese jardín lleno de gracia. Ellos fueron retirados de ese lugar. Y luego nuestro Padre tiene una oportunidad para la humanidad. Esa gracia maravillosa, pintado del color rojo de carmesí, que no es otra cosa la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, donde nos invita a ingresar nuevamente a ese jardín de gracia para que tú y yo podamos disfrutar de toda esa belleza y de todo ese resplandor. La gracia, iglesia, está a la disposición de cada uno de los que todavía no están dentro del jardín de la gracia. Pero tú y yo estamos dentro del jardín de la gracia, porque cuando nos han pintado de colores, nosotros hemos echado mano a ese hermoso jardín, a ese color rojo carmesí, que no es otra cosa, la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Al echar mano de ese tapiz de colores, a ese rojo carmesí, la sangre de Jesús, al recibir y creer en Jesús, ingresar a la gracia, nos va a derramar, va a emanar del corazón del Padre esa gracia salvadora, que no es otra cosa, y quiero que tomes atención y apuntes si es necesario, la vida Zoe. Y tú dirás, ¿qué es eso que la vida Zoe? La vida Zoe en griego significa vida eterna,
vida divina, vida plena y vida abundante. Una vida abundante que Dios tiene a la disposición de cada uno de los que quieren ingresar a ese jardín de la gracia que está pintado de colores y tú puedas recibir esa vida Zoe. Pero esa vida Zoe, iglesia, cuando tú recibes esa vida Zoe, se libera y se desata. Y quiero que tomes mucha atención. Se libera y se desata el poder regenerador en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Esto no es otra cosa más que la gracia salvadora. ¡Guau! ¡Qué poderoso y qué maravilloso, qué gracioso, qué bendito, qué precioso es nuestro Padre Celestial! ¡Qué ricura! Esta maravilla de la gracia salvadora se manifiesta a favor de cada uno de nosotros y empieza a desatarse, iglesia, un poder, una habilidad de Dios para que cada uno de nosotros seamos justificados. Para poder perdonar el Señor nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas, porque a través de esa vida Zoe somos regenerados en nuestro interior. Pero no queda ahí, iglesia, sino que además de ello, a la vez impide, iglesia, impide que cuando tú ya has sido regenerado, con ese poder, con esa habilidad que el Señor deposita en cada uno de nosotros para que podamos acercarnos a Él y somos perdonados de nuestro pecado y somos retirados de esa vieja naturaleza para que podamos ser regenerados a nuestra nueva vida de una manera sobrenatural. Pero también en ese jardín de la gracia está a la disposición tuya, a mi disposición, para que nosotros podamos resistir y impide que nos separemos de Él y que pequemos. Eso me llena de gozo mi corazón. Realmente eso me llena de gozo. Porque no es que tu padre viene y te dice, toma poder y aquí te salvo y te dejo a tu suerte. Te dice que no. Te dice que tú ingresas a ese huerto, a ese jardín de la gracia y empieza a pintar de colores para que tú puedas echar mano y puedas resistir a través de ese poder sobrenatural que nos impide que podamos caer en pecado. Él nos da ese favor de rescate totalmente para que podamos vivir de su gracia salvática, de esa gracia maravillosa, para que podamos caminar y vivir, iglesia, en ese jardín de la gracia. Pero hay un sector de la iglesia de Cristo que tiene la tendencia de tratar de vivir de una manera religiosa, de una manera tradicional, viviendo bajo la ley. La ley de Moisés fue dado por Dios en un momento determinado para ese grupo determinado que es el pueblo de Israel. Pero eso fue dado con un propósito. En la quinta dispensación está escrito, pero posterior a la quinta dispensación, que es la ley, de vivir bajo la ley, el Señor nos entrega a nosotros en esta temporada de la iglesia la dispensación de la gracia, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa vida salvática, de esa vida Zoe, de esa vida abundante, de esa vida divina que implica muchas cosas y por eso que pinta de colores para que tú y yo podamos disfrutar de esa dispensación de la gracia. Entonces nosotros estamos llamados
para vivir en esa dispensación y no para vivir en la dispensación de la ley. Porque dice en el libro de Hebreos que la dispensación de la ley ya ha caducado. Esta dispensación caducó, ese pacto caducó. Ahora estamos bajo el pacto de la gracia. La gracia de Dios fluye de la misma naturaleza de Dios. Desde su interior fluye por amor a ti y por amor a mí. En cambio, la ley refleja los esfuerzos y la naturaleza del hombre caído. Es por eso que la gracia nos va a ayudar a poder disfrutar de ese tapiz de colores en el jardín de la gracia. En cambio, la ley solamente es un vehículo que a través de ese vehículo que es la ley, es para que pueda mirar cuán pecador era la humanidad y que esto sirve simplemente como un agente que ha tratado de salvarse la gente, y en cada una de las dispensaciones han fracasado porque el hombre caído no puede encontrar su propia salvación. Fuera del jardín de la gracia no vas a poder vivir con esa vida Zoe. Solo podremos lograr dentro de ese jardín de la gracia. La ley es limitada. No importa cuántas obras puedas hacer. No importa cuántos sacrificios puedas hacer tú. Nunca vas a llegar al punto de lograr, porque la ley no fue diseñada para salvar al hombre ni para justificarla. Solamente la ley ha sido dada para poder mostrar nuestra desobediencia y nuestro pecado. En Tito 2:11 dice lo siguiente: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La gracia ha sido revelada para que tú y yo podamos estar dentro de ese jardín de la gracia, pintado de colores por la multiforme gracia de Dios, que te extiende la mano para que tú no puedas estar afuera del jardín, sino dentro del jardín, y te dice: ingresa a ese jardín que está a tu disposición para que tú lo puedas disfrutar. Qué ricura, ¿verdad? Qué ricura. Qué gracioso, qué precioso es nuestro Señor. Punto número 3. El renuevo que brota en el jardín de la gracia. Voy a decir nuevamente el punto número 3. El renuevo que brota en el jardín de la gracia. ¿Sabes? Dios es el que inicia nuestra salvación. Él es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Dios te buscó antes de que tú te interesaras en Él. Antes de que tuvieras problemas, Él tenía una solución para tu vida. Antes de que tú volvieras a nacer, Él tenía una solución para tu vida. Antes que se presenten los peores problemas en tu vida, Dios tenía una solución. Y por allí seguramente la hermanita Rosita dice: sí, María Elena, el peor problema de mi vida es mi marido. Y por allí otra hermanita se levanta y dice, Lucía dice: mi peor problema es no tener dinero. Y por allí otro dice, Pepito dice, mi peor problema es no tener trabajo. Iglesia, esos no son los peores problemas en nuestras vidas. El peor problema en nuestras vidas es la muerte espiritual y la separación de tener una relación estrecha con tu Padre Celestial. Ese es el verdadero problema, no tu marido, no tu trabajo, no la falta de dinero, sino el peor problema de la humanidad es la muerte espiritual.
y la separación con Dios. Dios en su gracia actuó proactivamente, intencionalmente, graciosamente, deliberadamente a favor de cada uno de nosotros, inclusive antes de que nosotros supiéramos de nuestra condición pecaminosa. Me encanta lo que dice aquí en el libro de Isaías 65:1, dice lo siguiente. El Señor dice: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Escucha con atención. Estaba listo, la gracia, el jardín de la gracia, estaba listo allí, listo, pintado de colores. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Te imaginas el Padre eterno, el Rey del universo que te dice: aquí estoy, me estás mirando, aquí estoy? Dijo a una nación que no invocaba su nombre. En la epístola Romanos 10:20 dice lo siguiente. Luego Isaías, porque estaba hablando, aquí he leído Isaías y ahora en Romanos, Pablo está hablando lo que decía en Isaías, dice: luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo: me encontraron personas que no me buscaban. Me mostraré a los que no preguntan por mí. Porque la gracia de Dios, el jardín maravilloso, la disposición de la multiforme gracia, el pintar de color de ese rojo carmesí, es el iniciador, nuestro Padre celestial. Y te dice: aquí estoy, así no me busques, aquí estoy. Porque Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo para que Él sea el Cordero inmolado. Él es el renuevo, iglesia, que brota en el jardín de la gracia. Él es el Hijo de Dios, quien se manifiesta perfectamente la gracia a través de Él por el amor al Padre hacia la humanidad. ¿Qué significa, iglesia, renuevo en hebreo y en griego? Renuevo se traduce como, que significa shemak, que significa brote o vástago, que se usa en el Antiguo Testamento refiriéndose al Mesías. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, renuevo se traduce como bastos, que significa brote o retoño, que se refiere al cumplimiento perfecto Jesús en la profecía dada en el Antiguo Testamento. Jesús es referido como el renuevo, como el rebrote, que cumple el papel fundamental de la redención de la humanidad, para que pueda la humanidad ingresar a ese jardín de la gracia pintado de colores como un tapiz. Cuando nosotros comprendemos maravillosamente que existe una gran diferencia entre conocer la palabra y experimentar la palabra. Conocer, el conocimiento de la gracia de Dios es una cosa, y la experiencia de disfrutar la gracia de Dios es completamente diferente, iglesia. Es como que tú conoces la electricidad, la estudias, pero cuando tú experimentas un shock eléctrico, entonces vas a tener mucho más claro el significado de esa electricidad, solo como un concepto y otro como una experiencia. Hay gracia en ese jardín de la gracia. Y en ese jardín de la gracia se va moviendo de una manera dinámica, de una manera poderosa en favor de cada uno de nosotros. Pero ese favor inmerecido que pinta de colores a nuestras vidas, convirtiéndola, esa gracia maravillosa, en una vida zoe.
Él es el iniciador de todo. Solo hay un método, iglesia. Solo hay un orden. Solo hay un redentor. Solo hay un Cristo. Solo hay un nombre dado a los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. La ley no puede llevarte a ingresar al jardín de la gracia para que tú puedas disfrutar la multiforme gracia que está pintado de colores como un tapiz. El pueblo de Israel, lo mejor que pudo hacer en las condiciones en las que ellos se encontraban, separados de Dios, espiritualmente muertos, no tenían al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque no formaban parte. Si bien es cierto, era el pueblo escogido, pero vivían en el reino de las tinieblas. Pero Dios, con su infinito amor, con su gracia maravillosa, nos empieza a mostrar la diferencia en cada una de ellos, que la ley está dividida en dos: aspectos morales y aspectos ceremoniales. En Cristo tenemos un cambio total de moral. Porque en nuestra nueva vida, en nuestra nueva naturaleza humana sin pecado, hay gente que quiere seguir insistiendo, vivir fuera del jardín de la gracia. Quieren seguir viviendo bajo la ley. Iglesia, lo que hacemos no es más importante. Es lo que somos en Cristo. Tú puedes hacer muchas obras, abundantemente obras, pero eso no te lleva a la salvación. Lo que somos en Cristo, eso es lo maravilloso y lo hermoso. La religiosidad del hombre no puede anular el pecado interno del ser humano. Puede cubrir una apariencia, pero necesitamos la vida impartida, la vida soy. Y esto viene a través de la gracia salvítica de nuestro Padre. Eso viene cuando tú tomas la decisión de querer permanecer y estar en ese jardín de la gracia. En el Nuevo Testamento, iglesia, la ley fue escrita en dos libros, en Romanos y en Hebreos. Son dos libros, pilares, gemelas, que demuestran el contraste marcado de la existencia entre la ley y la gracia. Ambas epístolas tratan la insuficiencia de la ley para salvarnos. Estos dos tienen un acercamiento diferente, porque los romanos tratan esta insuficiencia sobre la base del dilema moral del hombre, el problema interno del hombre, como dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El hombre caído es pecador por dentro, por naturaleza, y tiene una deuda moral delante de Dios, y una ley no puede modificar eso. Pero por otro lado tenemos la epístola de Hebreos, que trata sobre las ceremonias. Solo fueron sombras establecidas para que tú puedas comprender. En Romanos 3, del 19 al 23, dice lo siguiente: obviamente la ley se aplica a quienes fueron entregados, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas de demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera.
pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El propósito de la ley tenía que ver para tapar la boca a la gente que estaba tratando de justificarse a través de sus méritos personales. ¿Te hace común eso, iglesia? ¿Te hace común a la gente que camina en el mundo viviendo en la inmundicia de su pecado y quiere aparentar que todo está bien haciendo obras, volviéndose regalones de cosas materiales para cubrir su pecado? Eso no le va a llevar a tener una vida Zoe. La vida Zoe solo se encuentra a través de creer en Jesucristo por fe, porque la gracia salvática, la gracia que está en el jardín de la gracia, está a disposición. Así no lo buscas, dice, aquí estoy, dice el Señor, aquí estoy. ¿Te acuerdas que hemos leído hace un rato? Aquí estoy. El segundo propósito de la ley es que cada uno quiere esconder su pecado. En el huerto del Edén ha sido puesto allí ese jardín de la gracia, pero hubo desobediencia. Y Dios trató con el hombre de diversas formas, con diversas dispensaciones. Y cuando hablo de dispensaciones, iglesia, estoy hablando de diversas formas, en todo tiempo, en todo momento, en diferentes momentos. Y vemos acá, obviamente, que la ley no creó el pecado, pero por medio de la ley se volvió potente o evidente el conocimiento del pecado que ya existía en el corazón del hombre. Dice en Romanos 4:15, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerlas. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. La ley estableció un estándar de justicia para mostrar a la humanidad que ya éramos injustos por dentro. ¿Te das cuenta, iglesia? Si tú no estás dentro del jardín de la gracia y no disfrutas esa vida Zoe que está a tu disposición, entonces siempre va a ser injusto por dentro, por más que hagas muchas obras humanas. En Romanos 5:13 dice lo siguiente: es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se le entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Punto número 4. La puerta que separa del jardín de la gracia. Hay una puerta que separa del jardín de la gracia para que tú puedas diferenciar la ley o la gracia. ¿Qué quieres? ¿La ley o la gracia? En otras palabras, hay una línea que se traza de cómo hacer para saber si has cruzado esa línea. ¿Estás dentro de la gracia? ¿Estás dentro de la ley? Hay una puerta. Hay una puerta, hay una línea allí. Porque el pecado se basa en el conocimiento. Dios escribió la ley para que tú puedas entender. Y tú justamente dirás, pero yo no tengo conocimiento. Tú podrás decir, es que mamita, yo no sé leer. O podrás decir, es que yo estoy mal del oído, no escucho bien para poder entender. Otros dirán, hoy ¿sabes qué? He perdido la vista, no sé, tengo mucha catarata en los ojos y no puedo leer. Y como no puedo leer, no llega el conocimiento a mí. Para que no haya excusas, justificaciones, que no sabes leer, excusas tras excusas, Pablo nos está mostrando a la luz de la palabra que la ley está escrita en los corazones de las personas.
para que no haya excusa, para que no haya justificación en decir que no sé leer. Pablo, judío de nacimiento, como explica él en su propia experiencia de su muerte espiritual cuando era niño. Pablo, en Romanos 7:9 nos dice lo siguiente: hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Lo que está explicando Pablo, esa experiencia que tenía en ese algo moral, con una relación al pecado, es que cuando una persona entra a este mundo, ¿cómo entramos a este mundo? Iglesia, ¿cómo entramos a este mundo? Cuando una persona entra a este mundo, o sea, cuando estás en el vientre de tu madre, en el momento de la concepción, vienes con un espíritu vivo delante de Dios. Porque Dios es el Padre de los espíritus, el Padre de las luces. En el proceso de la concepción, Él no nos ha dado un espíritu muerto o un espíritu de tinieblas. Claro que no. Porque Él es el autor de la vida. Cuando nosotros nacemos, hemos heredado de parte de nuestros padres, desde Adán, que hay un problema moral en el ser humano. Pero nuestro espíritu está vivo hasta cierto punto. Hasta que experimentemos el poder del pecado, porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte, y eso nos separa de Dios, y eso nos imparte una corrupta condición interna y externa en nuestras vidas, no interna, externas. Entonces, esta experiencia que Pablo está explicando, que cuando él era niño, él estuvo experimentando vivo sin la ley por cierto tiempo. Cuando él era niño, él fue entrenado en la memorización de las escrituras a una temprana edad. Probablemente tenía unos padres que eran muy pegados a la ley de Moisés y le llevaban de muy niño para que él empiece a ser preparado, y él dice, memorizaba las escrituras a una temprana edad. Luego, con el conocimiento de la ley que se le había impartido, vino el resultado de cometer un pecado. Entonces, tarde o temprano, todos pecamos. Y eso viene de la muerte espiritual. Cuando eres niño de naturaleza pecaminosa, está en tu cuerpo, no en tu espíritu. ¿Me estoy dejando entender, iglesia? Que estoy entrando a una cosa un poquito más complicadita, parece. Que cuando tú naces, cuando estás en la concepción, en el vientre de tu madre, tú tienes un espíritu vivo, no muerto. Cuando naces, hasta cierto punto, tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, porque está vivo, está allí. Pero cuando empiezas a conocer el pecado, cuando llega el conocimiento a ti, va a haber una muerte espiritual. Pero cuando nosotros nacemos, tenemos la naturaleza pecaminosa en el cuerpo y en la carne. Que esa es otra cosa muy diferente. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar que por eso que en la vieja naturaleza, en nuestro pecado carnal, es la que tenemos que recibir, porque llega la muerte espiritual a nuestras vidas cuando nosotros practicamos el pecado. En Romanos 5:12 dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos hemos pecado. Entonces la ley
es santa. No hay nada de malo en la ley. Pero ella lo que hace es mostrarnos lo malo que hay dentro de nosotros. Entendemos que la naturaleza de la ley, hay muchas personas que quieren colocarse bajo la ley. ¿Quiénes son esas personas legalistas que no han entendido la naturaleza y el propósito para el cual fueron dado la ley? La ley no provee una solución para el problema moral del hombre. La ley simplemente está allí para mostrar el problema que tenemos. La ley no puede curar el pecado del hombre. Solo le daba una cobertura externa para que pueda temporalmente ser cubierta. En Gálatas 3:19 dice lo siguiente: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Todos nos preguntamos entonces, ¿para qué se entregó la ley? La ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. La ley está allí para exponer nuestro pecado. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. El pecado del hombre va a ser completamente transformada cuando viene esa simiente que es Jesús. Jesús es el que nos lleva para que podamos vivir separados de la ley y vivir dentro del jardín de la gracia. La puerta que separa del jardín de la gracia es un límite que nos enseña a distinguir entre la ley y la gracia. La ley nos muestra nuestra necesidad de la gracia. ¿Se van dando cuenta, iglesia? La ley, cuando te muestra tu condición interna, tu condición de pecado, de la muerte espiritual, la ley te va a mostrar que hay una necesidad de la gracia. Y la gracia nos va a llevar a una relación personal con Dios. En ese sentido, la puerta es un recordatorio de que la ley es un tutor que nos lleva a Cristo. Pero la gracia es la realidad de la salvación que encontramos en Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué precioso. En 1 de Timoteo 1:8 dice lo siguiente: nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Claro, la ley es buena. Tenemos que utilizarla, pero correctamente. En Santiago 2:10 dice lo siguiente: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. O sea, si tú dices, yo he cumplido la ley, el 99% y te faltó una, es como que no hubieras cumplido nada. Aquí muestra, a la luz de la palabra, la inmutabilidad de guardar la ley como un medio para estar bien delante de Dios. La ley se usaba, lo que el hombre hacía, para que la gracia pueda ser mostrada y que podamos tener verdaderamente una regla recta para ser mostrado lo torcido que estábamos caminando. La ley solamente te va a ayudar para mostrar la condición del hombre, pero la gracia maravillosa te lleva para que tú puedas vivir y disfrutar de ese jardín pintado de colores y puedas tener esa vida zoe, esa vida dinámica, esa vida con poder, con habilidad para poder decir no al pecado, que eso no lo puede hacer la ley. Punto número 5 y el último, iglesia.
de la sombra del jardín a la sustancia que es Jesús. La gracia que nos afirma. La sombra no tiene sustancia. Solo es un reflejo de la sustancia que tiene que haber una luz para poder diferenciarla. En un jardín, tú miras, allí hay un árbol, y cuando se enciende la luz, tú puedes mirar que hay una sombra. Pero la sombra no es la sustancia, sino el árbol, ¿verdad? El árbol. Es como que yo voy a poner un ejemplo, que la sombra de un vaso de agua no puede apagar tu sed. ¿O sí? Pero que algo maravilloso es que me pongo un poco feliz y tengo mucha sed, que veo que si el vaso, veo la sombra del vaso y sé que ese vaso tiene agua, me pongo muy feliz porque sé que en algún momento esa sustancia, esa agua va a llegar a mis manos porque sé que se va a hacer realidad porque el vaso está allí lleno de agua. En el griego, porque en el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra sustancia, en el contexto de Colosenses 2:17, se traduce en el término soma, que significa cuerpo o realidad. En este pasaje se refiere a Cristo como la realidad o el cumplimiento de la ley y de las sombras que apuntaban en el Antiguo Testamento. Pregunto, iglesia, en otras palabras, Jesús es el cuerpo. Jesús es la realidad sustancial de la vida Zoe. De todo lo que se anticipa en la ley, siendo él mismo el cumplimiento y la plenitud de la promesa. Entonces, iglesia, si Jesús es la sustancia, si Jesús es la realidad que refleja a través de la ley, pregunto yo, ¿dónde quieres estar? ¿En la ley o en la gracia? ¿Dónde vas a conseguir resultados? ¿En el jardín de la gracia o fuera del jardín? ¿Dónde va a fluir la vida Zoe? ¿En la ley o en la gracia? ¿Quién va a hacer que se regenere tu interior de esa vieja naturaleza de pecado y te da la habilidad y la capacidad, porque hay un poder de gracia que viene para regenerar tu vida? Y todo eso lo vas a encontrar en esa sustancia, en ese cuerpo que es Jesucristo, que te ofrece vivir en ese jardín de la gracia para entregarte esa vida Zoe. Pablo explica este concepto en Colosenses 2:16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso, porque Cristo trajo la sustancia, la realidad, esa vida Zoe que el Antiguo Testamento estaba mostrándose solamente en la sombra, pero que hoy, a través de la dispensación de la gracia, tú y yo podemos disfrutar plenamente de ese jardín de la gracia que está pintado de colores, disfrutar a través de ese color rojo carmesí, la sangre poderosa de Jesús que se hace realidad en nuestras vidas para que podamos disfrutar con esa vida Zoe, con esa vida divina, para que podamos caminar firmes y seguros que somos salvos con Cristo Jesús, que Él ha traído esa sustancia a nuestras vidas, ese poder para que podamos ser regenerados y tener una vida de ese hombre original. De la sombra del jardín a la sustancia nos enseña que Jesús es la realidad. Es la plenitud de lo que la ley
y los rituales del Antiguo Testamento solo podían señalar o mencionar. La sombra nos está hablando de la anticipación y la preparación para la venida del Mesías, mientras que la sustancia en sí mismo, que es Jesús, se cumple y da todo el sentido para que tú puedas vivir en esa plenitud de la gracia que nuestro Señor quiere entregarnos. Qué ricura, ¿verdad? Qué ricura, qué gracioso, qué maravilloso es tener esa sustancia especial para que podamos disfrutarla y podamos reflejar correctamente nuestra vida Zoe en lo que el Señor quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Iglesia, el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre es justificado por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la sustancia, la esencia, el poder dinámico, el poder poderoso que se mueve en el jardín de la gracia para que tú y yo podamos disfrutar de una manera gloriosa esa impartición de la gracia y podamos tener una vida abundante como quiere nuestro Padre Celestial. Él quiere que tú y yo podamos disfrutar de ese jardín de la gracia, de la multiforme gracia, glorificando a nuestro Padre, porque Él es el iniciador de la gracia salvadora, que es activa, que nos lleva a liberar, extiende a cada hombre, a cada mujer que se encuentra perdido con el problema más grande de la humanidad. Como dije anteriormente, no es el problema tu marido o tu falta de dinero o falta de trabajo o cualquier otra falta, sino el problema más grande de la humanidad era la muerte espiritual, la separación de esa relación perfecta con nuestro Padre Celestial. Y para eso vino Jesús, mostrándonos ese jardín de gracia, pintado de colores como un tapiz, para que tú y yo podamos tener claramente que a través de Él, por Él y para Él, podemos tener esa vida Zoe, esa gracia que está en movimiento, activo, dinámicamente, para poder disfrutar toda la belleza que tiene preparado para cada uno de nosotros. Qué ricura, ¿verdad? Qué gracioso. Inclina tu rostro que vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey, hoy venimos, Padre Santo, ante tu presencia para darte gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Despliegas tu gracia, Padre, en el huerto, en ese jardín de gracia pintado de colores, y nos muestras, Padre Santo, que podemos echar mano a esas rosas rojas, a esos colores rojos carmesí, que es la sangre poderosa de Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros, por fe, porque tú eres el iniciador de nuestra fe y el perfeccionador de nuestra fe, podamos tener esa vida Zoe, para que podamos disfrutar, y nos das la capacidad y la habilidad para poder perdonar y pedir perdón, para poder disfrutar de esa vida, de una nueva naturaleza del hombre original, y podamos disfrutar toda la gracia, de esa multiforme gracia dinámica, poderosa, en movimiento a favor de cada uno de nosotros, incluso para permanecer firme, Señor, caminando dentro del jardín de la gracia. Gracias, amado Rey bendito. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén.